Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Nuestro invitado de hoy también es muy interesante. Él es Javier Barriga Merson. Es diseñador y es pintor. Muchos de nosotros hemos visto sus murales en distintos lugares de Santiago. Esas mujeres de espalda que están plasmadas en distintas paredes. Bienvenido, Javier. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted. Javier, diseñador. ¿Cómo opera esto de elegir el diseño como una carrera? ¿Cómo llegaste allí? Mira, la verdad, cuando yo tenía 18, y pienso que a los 18 uno en verdad no estaba preparado para elegir lo que quiere estudiar, y yo, más que no saber lo que quería estudiar, no sabía lo que quería hacer con mi vida y tenía hartas dudas, pero siempre tenía como una muy fuerte vocación por la pintura. Ya. Pero a partir de eso, entonces, como me surgía la duda, ¿eso qué quiere decir? ¿Tengo que estudiar arte? Ajá. Si me gusta la pintura y quiero ser pintor, que estudie un poco. ¿Qué estudias? Entonces entré a diseño principalmente porque yo creo, por miedo a estudiar arte, como con muchos prejuicios acerca de la proyección laboral de las carreras. Ya. Y entré a diseño y rápidamente me di cuenta que ahí no estaba lo que yo estaba buscando, así que me cambié al segundo semestre a arte. Ya. Y estuve un semestre en arte y tomando todos los ramos de pintura que podía. Y ahí sí que me di cuenta, bueno, si en diseño no estaba lo que yo buscaba acá, menos. Sí, y sentía que perdía más el tiempo, y por otro lado el diseño no me resultaba tan difícil y me pareció una herramienta más amplia. Ya. Y creo que es como de las pocas veces en mi vida donde he pensado de manera sensata y tomado una decisión en frío. Así que creo que fue una súper buena decisión. Hoy en día miro para atrás y creo que fue lo más sabio. Lo más sabio. Sí. Javier, ¿y cómo saltaste de diseño? Bueno, sé que la pintura te acompañaba, pero ¿cómo es como en este tránsito del diseño a la pintura? En realidad yo te diría que yo, más que un tránsito del diseño a la pintura, yo siempre estuve relacionado a la pintura y siempre estuve, en realidad, desde muy chico, muy cercano al dibujo y dibujando harto, y después ya a los 16 en el colegio ya empecé a pintar. Entonces, en realidad, para mí el tránsito fue en diseño. Yo ahí estuve completamente de tránsito. Sí, y fue un trámite que fueron 5 años en los cuales no se justifican todo el tiempo que estuve en la escuela para lo poco que utilizo las herramientas que supuestamente aprendí. Okay. Pero hay ciertas cosas del diseño que el diseño me entregó que hoy en día sí me ayudan en mi trabajo, y diría yo en realidad que sobre todo un tema de los amigos que hice, y en ese sentido la gente con la que trabajo hoy en día es son principalmente diseñadores. Interesante. Javier, ¿qué hijo eres? ¿Qué número de hijo eres? Yo tengo 2 hermanas. Tengo una hermana mayor y una hermana menor. Ok, eres el único varón. Soy el único varón, con mi padre, sí. Con tu padre, sí. ¿Y tus padres a qué se dedican? Mira, mi papá es ingeniero comercial, trabaja en seguros. ¿Ya? Y mi mamá, ella es profesora de inglés. Ajá. Pero dejó de trabajar cuando yo era chico, y hoy en día se dedica en su tiempo libre a la orfebrería. Perfecto. Mi familia es una familia súper tradicional en realidad. Ya. O sea, digo como, claro, por el lado de mi mamá quizás hay más afinidad estética, trabaja con las manos igual que yo. Sí. Por otro lado, mi papá es trabajar en seguro es como la caricatura también del hombre de negocio. Pero compartimos otras cosas, hacemos deporte juntos, y por su lado, mi abuela por su lado también pintaba. Entonces, ¿tu abuela paterna? Sí, genial. Mi abuela paterna también pintaba, y yo la primera vez que tomé un pincel y pinté con óleo fue en su casa. Yo veía las pinturas en su casa y era como una especie de experiencia, parecía ir quizás como a un museo para mí cuando era chico. O sea, iba viendo los cuadros nuevos
y no me acuerdo mucho, pero yo supongo que yo ahí aprendí mirando. Mirándola. Sí. ¿Y ella pintaba cuando tú ibas? No, mirando las pinturas. Mirando las Sí, pinturas. parte importante del aprendizaje, porque esto para mí ha sido bien autodidacta. Sobre todo yo le agradezco, tengo mucho que agradecerle a mis amigos pintores, de los que yo aprendí mucho, pero sobre todo ha sido más bien mirando pintura, diría Mirando yo. pintura. Sí, mirando pintura. Ajá, Sí. sí. ¿Y qué dijeron tus padres cuando tuviste estas opciones de diseño, arte, diseño? Sí, y como que ellos no se complicaron mucho en realidad cuando yo les dije que quería estudiar arte. Evidentemente no era lo que ellos querían para mí. Ellos querían que yo estudiase leyes o arquitectura o algo más seguro, más estable. Okay. Pero principalmente por miedo, porque ellos también, miedo a lo desconocido, porque ellos en el fondo no conocían pintores, Okay. pintores adultos. Pintores Entonces adultos. tampoco ellos tenían la imagen de que esto era un oficio, un trabajo, y que el compromiso era igual de serio que el que ellos veían en sus colegas. O sea, en el caso de mi papá, el que él tenía como un ingeniero. Okay. Como la disciplina. Claro, el rigor, la disciplina, rigor. El compromiso también con un proyecto. Con los proyectos. Sí. Sí, sí. ¿Y tus hermanas a qué se dedican? Mi hermana mayor es ingeniero comercial, yo diría que es como así a nivel profesional, como la sucesora de mi padre. Ya. Probablemente mejorada, porque la humanidad tendemos a evolucionar, así que yo creo que mi hermana es la versión mejorada de mi padre en términos profesionales. Okay. Heredera del genio de mi madre, así que es como una combinación. Es como una síntesis. Es una síntesis potente. Potente y complicada, complicada. pero potente sobre todo. Ajá. Mi hermana chica ahora está estudiando Ajá. psicopedagogía. Perfecto. Uh-huh. Y este tránsito de salir de la universidad al mundo laboral, ¿cómo te lo viviste? Por alguna razón te estoy preguntando por los tránsitos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo cuando egresé de la escuela en realidad tenía harto miedo, porque vi lo que empezó a pasar a mi alrededor, que era que mis compañeros empezaban a encontrar pega. Sí. Y empezaban a emplearse en empresas, sobre todo en agencias o empresas, a hacer más que nada diseño corporativo, y a mí eso me da terror, porque si bien yo tenía un anhelo de independencia muy fuerte en ese entonces, o sea, quería qué sé yo, vivir fuera de la casa de mis padres y empezar como un poco con mi vida de manera más independiente. Tenía mucho miedo de emplearme porque sentía y siento todavía como que era demasiado joven, tenía demasiadas ideas como para, en el fondo, sentía que era cortarme las alas. Las alitas, sí. Sí. Y en ese sentido como que, yo en la universidad fui ayudante del curso de dibujo desde como segundo año en adelante. Genial. Y también en paralelo ya había gente que me había pedido clases, y yo ya tenía experiencia haciendo clases de pintura particulares. Entonces a mí se me ocurrió cuando salí de la U, volver al colegio. Una vez cuando yo salí del colegio en cuarto medio, quizás era el más crítico de todos con el colegio mismo, y decía, si nunca voy a volver a este lugar. En fin, fue lo primero que hice fue volver al colegio a buscar ayudas. Y fui con una idea que yo planteé un curso para niños de tercero, cuarto y quinto básico, con los que nunca había trabajado. Un curso que se llamaba Graffiti. Graffiti. Sí, principalmente pensando en yo a esa edad, o sea, ¿qué es lo que realmente a mí me hubiera gustado tener como un curso lectivo en el colegio? Ajá. Un curso de graffiti, algo que en el fondo nadie te enseña, Ajá. que es algo que uno tiene que aprender solo. Y igual pintar en la calle en ese sentido no es el lugar más ameno para explorar, uno está súper expuesto. Entonces, tremendo. Mucha gente como que creo que mucha gente quiere aprender graffiti, pero también hay un miedo, porque en el fondo, claro, el trabajo no se guarda, queda en las calles. Entonces yo pensé en eso, como que me hubiera gustado tener a mí de chico. ¿Y entonces? Estuve trabajando en el colegio entonces como 6 años. ¿Ya? Y fue una experiencia increíble. ¿Y salían a las calles? No salíamos a las calles, porque en realidad yo trabajaba en un colegio muy cuico para que salgan a las calles los niños. ¿Ya? De hecho, pero lo mismo, o sea, como
a nivel de infraestructura trabajábamos en los espacios. En los espacios. Claro. Más libre. Sí, era no como, en el aula, fuera del aula. Era harto de salir y bien mezclado, porque me fui dando cuenta al poco tiempo de que yo pensaba que lo más importante era yo enseñarles algo a los niños, pero después me di cuenta que en realidad lo que ellos realmente querían era pasarlo bien. Entonces empecé a pensar un poco más en ello y tratar obviamente de influenciarlos lo más posible mostrándoles música, mostrándoles animaciones, dibujando en conjunto, que es algo que yo creo que fue como el pilar central del curso que yo hice, es que las actividades yo participaba con los niños. Perfecto. Y es porque en el fondo pienso que para enseñar y para poder entusiasmar a alguien uno tiene que tener eso adentro. Ajá. Entonces yo siempre dibujé con ellos. Ya. Y en el fondo yo hago, bueno, en mi taller yo hago algo un poco más prolijo, pero con los niños yo dibujo como un niño, espontáneo, y no busco, qué sé yo, las proporciones, sino más bien es diversión. Entonces yo le preguntaba mucho a los niños como, ¿a qué les gusta el dibujo? Todos levantan la mano. Y después les preguntaba que si a sus papás les gusta el dibujo, y la mayoría decía que no, que los papás no dibujaban. Y entonces como que yo pienso que el dibujo es parte importante de la educación. y está súper dejado de lado sobre todo en la parte más en la adolescencia. Sí. Empieza a ser algo exclusivamente el curso de arte, y para mí el dibujo es algo que nace con el ser humano. O sea, los niños todos dibujan. Es súper natural para un niño tomar un crayón, tomar un escrito y rayar las murallas. Entonces yo pienso que esa es una educación que debe continuar para toda la vida, y pienso que ayuda a que las personas tengan la cabeza más limpia. Sin duda, sin duda. O sea, las obras que hacían con tus estudiantes eran obras colectivas. Generalmente sí, pero también es importante para mí a esa edad que ellos también exploren como la dimensión personal y la introspección, porque los niños no son tontos, y los adultos creemos o creen a veces de que los niños no piensan ni reflexionan, como si no meditasen, pero los niños están constantemente meditando. Los niños en ese sentido son bien cercanos a cómo funcionan algunos animales domésticos, cómo funcionan los gatos, por ejemplo, que están constantemente desde que nacen, están entrenando para aprender. Eso es para mí es una condición innata en el ser humano, y que después se va perdiendo, y uno en realidad hoy en día lo único que quiere es no estar. Es no estar. Sí. Sí. O sea, fueron 6 años de aprendizaje conjunto y de crecimiento conjunto con los niños, ¿no? Sí. ¿Y qué significaba para ti cuando porque trabajaste con niños de tercero a quinto básico? Sí. Y cuando iba como los niños de quinto iban pasando a sexto, que de alguna manera es una despedida, ¿cómo te lo vivías? Mira, yo además tuve un par de años o un año al menos donde traté de abrir el curso para sexto, y era un bloque de sexto octavo. Ya. Y es muy curioso porque tenía mis asistentes de ese bloque eran los mismos que venían de tercero y cuarto y quinto, pero nadie más se metía. Y la verdad es que a mí la impresión que me dio es que la pubertad es una interferencia súper grande en términos del aprendizaje. O sea, los niños en realidad se desconcentran, están muy desconcentrados. Y para mí la edad perfecta era previo a la pubertad. Sí, porque preadolescencia, es que en la adolescencia todos nos ponemos más tontos, y pasa que cuando nos empieza a gustar las personas, ya sea de otro género o del mismo, uno se desconcentra y se empieza a concentrar más en el otro. El foco. Sí, cambia el foco. Y los niños, previo a eso, están como una esponja y con súper buena disposición a aprender, porque como que en el fondo están creciendo, y es importante para su desarrollo como motivar ese crecimiento. Tremendo. Javier, ¿y la adolescencia? ¿Tú cómo te la viviste? Yo tuve una adolescencia, en realidad, como que si pienso para atrás, todas las etapas de mi vida, no tengo ninguna etapa en mi vida que no haya sido alegre. Yo creo que me interesé rápidamente en mi adolescencia por lo que aún me interesa. O sea, miro para atrás, y a los 15 años, si bien yo vivía como alguien de 15 años, iba a discoteca y me curaba, y lo mismo que todos mis compañeros. O sea, no era
un caso muy distinto, pero a mí me interesaba harto la pintura y me gustaba harto ir a exposiciones. Okay. Iba con mis amigos a exposiciones y trataba de armar panoramas y paseos, y recuerdo así mis cursos castellano en el colegio, y que me encantaba, y que me encantaba, qué sé yo, la literatura medieval. Es raro, porque a esa edad uno sigue más las tendencias y lo que está de moda, y tiene, en la mayoría de los casos, un poco más afinidad como a lo más nuevo, a lo más fresco, pero yo en realidad tenía mucha onda y conexión con lo clásico. Con lo clásico. Sí, con lo clásico. Esto no quiere decir que yo leí a todos los clásicos, pero es como lo que me interesa. Pero es tu interés, tu predilección. Sí. Y en ese sentido, tu historia familiar, así como ancestral, ya. ¿Cómo te impacta o cuál es tu interés ahí? Mira, por el lado de mi mamá hay como una historia familiar interesante. No digo que por el lado de mi papá no sea interesante, pero yo no la conozco tanto. Okay. Por el lado de mi mamá, yo soy judío en teoría. O sea, mi mamá es judía. Okay. Entonces para los judíos yo soy judío y... Bueno, en fin, yo soy ateo ante todo en realidad, okay. pero siento que parte de mi familia y parte importante, claro. Viene de esa línea, sí, viene el judaísmo. Y mi abuela nació en lo que era Yugoslavia, mi abuela materna. Okay. Y ella llegó en 1920 o por ahí. Ajá. Llegó en un barco a Chile con su familia. Ya. Y mi abuela falleció este año. ¿Este año? Sí, este año. Y cuando ella todavía estaba bien, ella contaba de Yugoslavia. Yo creo que harto ya lo inventaba al final. Como harto mito, pero... Sí, pero ella se acordaba en teoría de Yugoslavia, y ellos vinieron buscando, la familia de mi abuela llegó buscando como oportunidades a Chile. Okay. Se vinieron previo a la Segunda Guerra. Ya. Y hay fotos de mi bisabuela y hay historias. Ajá. Y mi abuelo por el lado materno también, su familia, si no, yo acá me puedo equivocar, pero tengo entendido que su padre venía de Rusia. Ya. Y llegó a Chile también sin conocer el idioma y aprendió el español escuchando radio y escribía cuentos. Entonces yo me cuelgo harto de esas historias familiares para tratar como de conectarme con relatos humanos que me parecen interesantes y que finalmente yo soy parte de ese cuento también. Sin duda. Parte de ese cuento. Duda. Así que trato mucho de pensar en la historia familiar. Para mí ese tipo de cosas son súper importantes. Como que me dan un lugar en la tierra y creo que conectarse como con la raíz genealógica, a uno lo ayuda a estar más en contacto también como con su misión y el sentido de por qué uno está acá. Exactamente. Sí, bien. Es como, no puedo evitar conectar lo que estás hablando con estas mujeres de espalda en los distintos lugares de Santiago. ¿Qué asociaciones hay con la parte de las espaldas y la parte de atrás? Mira, para mí el tema de por qué yo terminé o empecé pintando mujeres de espalda, como que tengo muchas posibles respuestas, ninguna certeza. Okay. Y me lo preguntan harto. Y yo en realidad no tengo claridad, pero sí tengo lectura. Ya. Esto en ningún momento fue algo consciente. Eso es lo primero. Como en ningún momento yo mucho lo decidí. Tuvo y tiene todavía que ver con varias cosas. En un principio, y que es la que a mí más me interesa dejar claro, tenía que ver con un miedo a enfrentar el desafío del retrato, que todavía de hecho no lo enfrento. He hecho algunos retratos. Ya. Cada cierto tiempo hago alguno, tengo un autorretrato por ahí también. Okay. Pero en general a mí el rostro, que es lo que más me interesa retratar, me asusta. Te intimida un poco. Me intimida porque lo encuentro demasiado desafiante y ahora yo me siento listo para enfrentarlo eso. Y creo que no hay más excusas también. Y he jugado mucho con esto también, así como lo he pospuesto demasiado. Me siento completamente preparado para asumir el desafío y fracasar si es que hay que fracasar para poder en el fondo retratar el rostro de las personas. Entonces en primera instancia esto fue una cuestión más bien más evitativa. Sí, más bien evasivo. Después en el fondo me di cuenta que, bueno, quizás no soy capaz de retratar los rostros, pero sí puedo hacer pelos.
y me gusta y es difícil, y como que es muy difícil porque un pelo tiene que verse suelto. Ajá. Y para que el pelo se vea suelto, independiente si está tomado, si está peinado, si está... para que la pintura se vea suelta, hay que pintarlo con cierta espontaneidad. Entonces, mi pintura es un resultado de la búsqueda de la espontaneidad, Ya. que es algo como algo que no se puede buscar, que no se puede forzar, Ajá. entre eso y el estudio y la estructura. Entonces, Genial. lograr combinar eso es muy difícil. A mí Sí. me cuesta mucho pintar. Cada Ajá. cuadro es muy difícil y más difícil que el anterior. Ok. Y eso para mí tiene sentido. O sea, Sin duda, sí. sí, como la complejidad. Eso es la parte como del cabello, del pelo, ¿verdad? Ajá. Y el resto de la estructura. Mira, bueno, y ahí siguiendo un poco con lo que veníamos hablando, como para mí, yo creo que lo que más tiene sentido de por qué pinto espalda es lo siguiente, es como, y es bien simple y bien cotidiano. Cuando uno va por la calle, por ejemplo, y ve a una mujer de espalda, en mi caso yo hablo de mujeres porque me gustan las mujeres, si fueran hombres probablemente, si fueran los dos también, pero mi tema son las mujeres porque para mí el crear está un poco cruzado como con la atracción y el deseo. Ajá. Es Y lo con que lo me femenino. moviliza. Y yo creo que finalmente algo bien darwiniano es esto, finalmente que hay detrás de todo esto, y yo creo que es la reproducción. Pero Ajá. bueno, no seamos tan básicos y volvamos un poco al tema de la espalda. Entonces cuando uno ve a una mujer de espalda, uno no sabe quién es. Y pasa Ajá. mucho que uno mira a espalda y a partir de la impresión que te da la espalda, el pelo, el peinado, todo, uno se hace una imagen. Y para comprobar si corresponde o no con la imagen mental que uno tiene de esa persona, hay que ir a comprobarlo y mirarle la cara. La cara es la develación de la identidad. Entonces yo estoy tratando de evadir la develación de la identidad para que la obra se complete en la imaginación de cada persona. Perfecto. Y así trabajar en el fondo, como incitar un poco a la fantasía. Yo creo que eso es un tema crucial en mi trabajo y me moviliza. Creo que entre la fantasía y la imaginación hay mucha cercanía, son casi lo mismo a veces. No tengo clara la diferencia, pero para mí es interesante sugerir Sí. la fantasía en el espacio público, porque siento que eso es un respiro. Sin duda. Ajá. Es un respiro que de alguna manera saca como del trance del recorrido, ¿no? Sí, un poco, y genera como un momento de ensoñación, porque yo a mí no hablo nunca de reflexión, en realidad, en términos de la pintura. Para mí esto tiene que ser, la reflexión puede llegar a fatigar la cabeza. La ensoñación es descanso. Perfecto. Es como el momento de respiro, el momento de pausa y el momento de descanso. Sí, es más eso que el momento de pensar. Sí, sí. Y en ese sentido es como lo masculino, ¿qué significado tiene para ti? Lo masculino... Lo masculino en términos como más, no tanto de género, sino que es como lo masculino que atraviesa transversalmente el mundo social, ¿no? Lo masculino. Bueno, en términos de mi pintura, mis amigos me preguntan así como ¿cuándo voy a pintar hombre y todo? Como, no, lo masculino todavía no entra en la narración. Yo ni siquiera he empezado todavía una narración en mi pintura. Lo tengo ahora súper pendiente y es lo que quiero empezar. Okay. A contar un poco más un cuento. Y lo masculino, la verdad, no ha entrado todavía, no tengo mucho interés. Sí, estoy pensando a propósito de esto de el rostro devela la identidad de los sujetos. Pensaba en eso a propósito de la develación de la identidad de lo masculino. No se me ocurre cómo en realidad, desde dónde contestar, así como... Ok, todavía no es como... Espero que eso no signifique carencia de masculinidad o para algo. nada, para nada. Sí, es que quizás sea como terrenos por explorar, ¿no? Sí, no más que eso. Claro. Bien, nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver en unos momentos más con esta interesante entrevista.
Bueno, acá estamos de vuelta, hablando en la pausa y hablando también sobre esta pregunta que de alguna manera nos queda pendiente y esto que podíamos hablar, Javier, sobre lo masculino. Sí, mira, pasa que como yo me siento demasiado, como que mi investigación y mi temática tiene tanto que ver con lo femenino, y yo he estado tan metido en eso que en realidad a mí lo masculino como que no me interesa porque es lo que llevo. Es por lo que eres, sí, claro, eres un masculino. Lo sí. conozco y lo doy por sentado, o sea, como que, sin embargo, la intimidad de lo femenino es un lugar al cual yo nunca voy a poder acceder. Es misterioso. Es más misterioso, y en ese sentido, como es un lugar desconocido y de acceso imposible, yo puedo crear desde ahí. Oh, genial. Porque eso sugiere, como que activa mi imaginación un poco. Perfecto. Yo me imagino, y quizás no tiene nada que ver, y en realidad yo probablemente estoy mucho más influenciado por pintura que por la realidad, y como en realidad una mujer frente al espejo probablemente no tiene las caras que ni está con qué sé yo, con los peinados que yo le hago, o sea, eso es completamente idealizado. Yo soy consciente de que yo trabajo desde la idealización, pero desde la idealización yo también puedo pulir las imágenes. Finalmente esto es un trabajo que tiene que ver con la plástica, con las imágenes, con la fotografía y con el cine también. Perfecto. Pero finalmente la fuente es el misterio, ¿no? Sí, es lo desconocido en realidad. Desconocido, sí, es lo desconocido. Sí. Y en ese sentido, Javier, ¿cómo te vives la incertidumbre? A propósito de el miedo y la incertidumbre, ¿cómo son vividas por ti en este tiempo, en la trayectoria? Mira, yo siento que los miedos son lo que me moviliza. El miedo como movilizador. El miedo es lo que me moviliza, o sea, enfrentar los miedos es la única manera de seguir adelante y de crecer. Cuando yo asumo proyectos nuevos de gran formato, de murales en la ciudad, y cada vez que me toca pintar algo más grande, yo experimento mucho miedo. Y yo sé que ese miedo que estoy sintiendo se va a transformar después en pura satisfacción multiplicada por 2 al término del proceso. El miedo, en ese sentido, a mí el miedo es lo que me hace también exigirme más. Genial. Miedo a que esto no resulte, entonces le pongo el doble energía. Perfecto. ¿Y la incertidumbre, cómo te la vives? Mira, en este momento debería estar mucho más preocupado de lo que estoy en términos de incertidumbre, sobre todo económica, porque vengo llegando a un viaje y no tengo, bueno, ya todo está empezando a andar, pero por lo pronto no estoy generando ni produciendo nada. Ya. Pero yo la incertidumbre a mí no me quita el sueño, y es divertido, y me lo tomo como con humor y con calma, y yo estoy más preocupado de estar bien que de preocuparme. Yo estoy ocupado de mi vida en general, y siento que me hago cargo, y estoy muy interesado en seguir haciendo lo que estoy haciendo, y como también muy agradecido de haberlo encontrado y estar tan seguro de eso. Y a mí eso para mí es suficiente, ocupar suficiente espacio en mi cabeza, como no me puede preocupar la incertidumbre de lo que va a pasar mañana. En ese sentido yo trato de recordar, y sé que es muy difícil, pero trato de recordar de que mañana me puedo morir, entonces no puedo pensar de manera previsora para el futuro. No, me es imposible. Sí, estupendo. Y en esto de la conciencia de la finitud de la existencia, ¿cómo es vivida por ti la pérdida, los duelos, la muerte, en definitiva? Mira, yo en realidad no tengo mucha experiencia con la muerte, así que hablo desde la teoría, salvo este año que se murió mi abuela, y que era una abuela cercana y todo, y esa es como también se me murió una amiga hace varios años. Ya. Y no tengo más casos de muerte en mi vida. O sea, yo la muerte la conocí por primera vez como a los 20 años. Con la abuela es más fácil que como podría ser con mi padre o mi madre o mis hermanas. Sí. Porque mi abuela murió de vieja. Viejita. Sí, así que... Contando historias, ¿no? Sí, y en el fondo
ella partió el momento como que no se le podía pedir más, ¿no es cierto? Ajá. Yo trato de recordarlo siempre, recordar siempre que me puedo morir. Para mí eso es como a la hora de tomar decisiones, siempre considerar eso, porque eso en realidad, cuando uno es consciente de que se va a morir, entonces uno barre las cosas que no son importantes y te quedas con el presente y con lo único que importa, que es ser feliz, porque si yo mañana me muero, en el fondo no va a haber importado nada. Nada. Y a nadie le va a importar cuánta plata yo tenía en la cuenta corriente. A nadie. Sí, a nadie le va a importar. Entonces, en ese sentido, claro, trato de la muerte a mí me guía por me ayuda a discriminar las cosas. Y a vivir te ayuda, sí, parece, sí. ¿no? La muerte te ayuda a vivir, ¿sí? Sí. Sí. Y las sensaciones de pérdida, o esto que tú describías como los fracasos. Yo tengo como un fracaso importante a nivel académico, que fue con mi examen de título, que fue fue una humillación, yo lo diría. Una humillación. Sí. Pero también muy sano. Y después después fueron más que nada, siento que he tenido éxito y me he sentido bien, así como... ¿Y qué fue lo que pasó con el examen de título? Que en realidad eso, yo creo que lo que vino a decir es que yo estudié algo que en realidad nunca no era. Que no era. Y no había nada, o sea, no había nada tampoco que yo tenía como... Pero eso definitivamente no era, y yo no iba a ser un diseñador. Ajá. Y ese es como... Pero tampoco es como un trauma, o sea, en realidad yo no conozco mucho el fracaso, pero sí los desafío y hay veces donde no consigo el fracaso en realidad. Para mí es parte de todo un aprendizaje. Entonces ahora vuelvo a lo del examen de título y no lo considero para nada un fracaso. Es como, eso fue parte del proceso y yo tenía que aprender cosas desde otro punto de vista. Pero no, yo me siento en el lado opuesto del fracaso. Así me siento un privilegiado y sí, ¿no? Bien. Y... en esto de la vivencia del tiempo, estoy pensando en las obras que quedan, ¿verdad? En los relatos. Sí, yo ahora de hecho, yo lo que he pintado, tanto en las calles como en mi taller, ha sido principalmente una serie. Y he repetido un tema que es profundo, o sea, pero que es un poco siempre lo mismo. Y van variando las modelos, van variando las ropas, que es un tema. Yo busco ropas cada vez que viajo, busco ropa y busco ropas antiguas, y es una búsqueda, me toma mucho tiempo. Sin duda. Y cada día he ido entendiendo mejor qué tipo de ropa me llama la atención, por qué, en qué periodo. Entonces esa es una investigación súper importante. Es como para mí es bien parecido, es como cuando las mujeres van de shopping. Yo también voy de shopping, pero voy a buscar esto que tiene que ver con mi trabajo. Y yo ahora, bueno, entonces yo lo que quiero hacer ahora es desarrollar un relato, como te decía antes, y ampliar un poco esta serie. Y que yo siempre, los fondos han sido negros, y ahora yo quiero develar un poco más de espacio. Y quiero empezar a contar una historia que esté vinculada con lo que pasa hoy en día, porque si bien, claro, mis referencias son siempre la pintura clásica y la antigüedad. Yo estoy en el 2017 y camino por Santiago, y como que soy un ciudadano y pinto en las calles, o sea, me interesa estar vinculado a lo que está pasando. Y en ese sentido, yo pienso en términos de, bueno, pinto solamente mujeres, y qué pasa hoy con la mujer. Entonces creo que sería súper sesgado no darse cuenta de lo que está pasando con la mujer hoy en día, y el movimiento feminista, del cual yo no soy parte, y podré tener algunos puntos de encuentro y otras diferencias. Pero eso es importante, como que en el fondo las mujeres se está empezando a defender. Perfecto. Y yo quiero pintar eso, retratarlo y dramatizarlo, porque igual me parece, a mí no me convencen las marchas. Y pienso que a veces como hoy en día lo escuché por mis amigas, que hoy en día obviamente todas mis amigas son feministas. Y bueno, prácticamente todas las mujeres, sería casi raro no serlo. Sí. A mí me parece muy, muy bien que esté pasando, pero pienso que a veces se queda un poco en la definición de posturas y diferenciar
ciertas posturas dentro del feminismo y se pierde un poco en la teoría y las marchas, y lo más importante en realidad para mí es la acción. Entonces, yo soy pintor y no soy un activista político, y también trabajo con el humor, o sea, y la ironía. Entonces, yo tengo más libertades que todo, en ese sentido. Sin duda. Y yo lo que quiero pintar son mujeres que inspiradas en los textos bíblicos, que están a punto de cometer un crimen o que recién lo cometieron, y están en su momento de intimidad con ellas mismas, mirándose probablemente un espejo y encontrando la determinación en su mirada porque están completamente determinadas a vengarse, y se vengan de un hombre, y es un hombre que abusó de ellas. Qué potente. Sí, sí. Muy intenso. ¿Y ahí se devela el rostro? ¿Vas a develar rostro? No estoy tan seguro, pero sí quiero trabajar con espejos. ¿En el reflejo de sí, espejo? ahí quiero pintar rostro en los espejos, porque creo que en la mirada es algo muy importante como para mostrar en el fondo la fuerza. La fuerza debería estar retratada. La fuerza debería estar retratada. Y quiero esto llevarlo después al espacio público y que funcione también como que yo soy también parte de la campaña feminista en ese sentido, sin ser un feminista, pero yo entiendo lo que está pasando y empatizo y soy parte, pero desde la pintura y también desde el drama. Perfecto. Y desde también algo más violento. O sea, es pintura y en ese sentido no es nada más que paz, ¿no es cierto? Sí. Pero es una pintura donde quiero pintar algo y mostrarlo de la manera más violenta posible, porque me parece que lo otro es muy suave. Muy suave. Sí, y ahora ya estoy en un momento donde siento que es hora de empezar también a correr más riesgos, y eso tiene implicancias, pero es momento de empezar como a contar mi historia. Es un momento de comienzo de contar otra historia. Me siento preparado en realidad para tomar ese desafío que he evadido durante hartos años, y si hay que pintar retratos, pinto los retratos. En realidad como que ya no hay, como te decía, no hay más excusas. Hoy día ya no hay más excusas. Sí. Genial. ¿Y cómo asocias esto con la trascendencia, Javier? Mira, pasa que yo me he hecho más conocido, por los muros, y no tanto por mi trabajo de taller. Y los muros son o sea, se descascaran, sufren con el tiempo. Así que en ese sentido, como figura, como pintor callejero o como una figura más pública, se va a perder todo mi trabajo, no hay ninguna duda. Se va a perder todo mi trabajo en la calle. Los cuadros son lo que va a quedar. Ya. Y yo pienso mucho que cuando estoy en el taller y estoy pintando un cuadro, pienso en que esto algún día, ojalá, lo va a ver un bisnieto, porque la pintura dura, la pintura se conserva, y en la pintura queda impregnado un gesto, y un gesto devela un presente. Y a mí eso es lo que me pasa cuando yo voy a una galería o cuando voy a un museo y veo una pintura y me quedo un buen rato mirándola y veo cómo está pintado, y veo las pinceladas, y veo las marcas de los pelos de los pinceles, y veo, en algunos casos se pueden ver casi que las manos impregnadas en los gestos, y eso a uno lo conecta con el presente de esa otra persona. Entonces, del artista. Y es como si uno pudiera estar ahí con él cuando estaba pintando, y ese es el diálogo del que yo quiero formar parte. Y en ese sentido yo soy bien afiatado a mi familia, y como te decía, a la historia genealógica, y me imagino y pienso como en mis bisnietos mirando una pintura y quizás no entendiendo nada, qué onda su bisabuelo, por qué pintaba eso, o quizás sabiendo mucho, no tengo idea, pero pienso que mi manera de trascender van a ser las pinturas, que son como finalmente testimonios que viajan por el tiempo, pero son testimonios que son imágenes, y eso es lo que yo soy, un creador de imágenes que cuenta historias. Y viajan por el tiempo. Sí. Como las pinturas de tu abuela. Como las pinturas de mi abuela y como las pinturas de todos los otros pintores que me han enseñado, porque finalmente yo, la mayoría de lo que he aprendido por pintura es por lo que han hecho otras personas. Y en ese sentido yo soy de la escuela del rescate de las cosas, no del conservadurismo, pero de conservar lo que es importante para entender dónde estamos y ver hacia dónde vamos también. Y desde tu perspectiva, ¿dónde vamos, Javier? Yo voy directo al cajón,
Ya. O sea, no hay ninguna otra posibilidad. En ese sentido soy bien nihilista. Para mí el nihilismo me ha traído felicidad. Genial. No como a Nietzsche o otros nihilistas de cabecera. A mí Ajá. el nihilismo me ha traído felicidad y uno creo que yo soy como una especie de nihilista espiritual. Genial. Y un religioso ateo. Soy una contradicción porque a mí las cosas me mueven mucho y me apasionan. Y cuando trabajaba con niños me encantaba enseñar. Y hoy en día trabajo con adultos y me encanta lo que hago. Y me encanta pintar y compartir con mi familia y estar con mis amigos. Entonces como que... Pero no creo en nada al mismo tiempo y soy súper Sí. crítico. Ajá. Entonces a mí como que yo creo Es que como en la zona de convergencia. Sí. Ajá. Y que es como la ciencia al final. Yo miro Sí. la pintura como un estudio de la naturaleza. Y en ese Perfecto. sentido, como todo lo que hago, creo que tiene con el estudio del ser humano y el autoconocimiento. Y No el creo- autoconocimiento. Sí. Sí. Javier, ¿y el amor? Bueno, hoy en día en realidad no estoy con nadie y no tengo un romance importante hace, yo creo, un par de años. Y mis romances han sido cortos en realidad en los últimos años. He mejorado la frecuencia, creo que hay algo que ha ido mejorando con el tiempo. Hubo muchos años en los que estuve en una sequía absoluta. Ya. Y yo creo que eso ha curtido también un carácter y una forma de ser. Y yo creo que tiene mucho que ver con la vida de pintor. Ahora, la vida de pintor no es la justificación de por qué yo no he tenido relaciones hace tiempo. Yo tuve una polola a los 20, 21 años. ¿Hoy día tienes? Hoy día no tengo. Hoy día tienes Perdón, 30. 30 O sea que años. yo prácticamente 7, 8 años sin estar con alguien. Pero mira, siempre yo he estado preocupado por lo que no está y me ha afligido un poco. Y pienso como, ¿por qué no encuentro a alguien? O me gustaría tener una polola o incluso algo más informal, así como que lata dormir solo. Y como te decía, esto, bueno, ha ido mejorando un poco, como la frecuencia. Ya es bien pobre con lo que me conformo ahora que te lo cuento. Ajá. Pero hoy en día yo estoy muy tranquilo con cómo estoy y estoy muy contento y valoro mucho mi espacio y como estoy demasiado enfocado en lo que viene y mis proyectos de pintura me tienen así feliz. Feliz. Sí, Pleno. y no, por primera vez en mi vida yo no estoy pensando en encontrar a alguien. No estoy interesado. Siempre abierto, pero no estoy interesado. Y también he aprendido a escuchar más mi voz y en realidad ahora salgo menos que antes, esa es la verdad. Como que antes yo creo que salía como con la esperanza de que voy a ir a un carrete porque puedo conocer a alguien, pero ahora no salgo y me encanta quedarme en casa y como que me río solo, como tomándome un té en mi pieza y en realidad eso es lo que me hace feliz, así que... Genial. Es importante a propósito de esto de la imagen y la pintura, también esto que tú dices de la voz. ¿Qué importancia tiene para ti la voz, las historias, esto de la radio, de que tu voz salga? Ajá. Yo creo que yo pienso en cómo pensamos. Cuando yo pienso, Sí. cuando pienso yo estoy hablando. Entonces, en ese sentido, como el pensamiento del lenguaje. Y yo pienso en español. Y esa es la voz. Esa es la voz. Para mí esa es la voz. Entonces, como en el momento que yo verbalizo y que estoy hablando, Sí. está saliendo mi voz, ¿no es cierto? Ajá. A través del habla, pero esos son mis pensamientos. Sí. Ahora, cuando uno piensa y no está hablando, Ajá. es 100% honesto, porque uno no se debería, a menos que supongo que tenga algún trastorno o patología, uno no debería mentirse al pensar. Ajá. Como que para qué engañarse a uno mismo. Ajá. Pero cuando uno habla, esto pasa filtrado por el intelecto y hay mucho más matices y uno puede hablar en distintos tonos, uno puede mentir, uno puede hablar desde la ironía. En ese sentido... Con una gran no verbalidad que acompaña el lenguaje, ¿no? Uno puede acomodar las cosas. Ajá. Y depende mucho el cómo uno habla y la voz, y en ese sentido la identidad que uno está proyectando depende mucho de quién lo está escuchando, porque uno se va adaptando a un otro. Perfecto. En ese sentido creo que yo he aprendido a escuchar mi voz. Ya.
Esto es reciente, esto tiene de algunos un par de años con suerte. Siempre esa voz siempre estuvo ahí. Sí. Y yo ahora me doy cuenta que siempre estuvo ahí, pero yo no la escuchaba y me influenciaba más un contexto. Okay. Voces externas más bien. Lo de afuera me influenciaba. Ah. Entonces yo no hacía caso omiso a mi voz. Okay. Y no era tan consciente de ella, pero esa voz siempre estuvo ahí. Y yo ahora siento que aprendí a escuchar mi voz y a respetarla. Y eso implica aceptar de que un domingo, por ejemplo, soy más feliz yendo al taller que, no sé, que juntándome con amigos a veces, o yendo al taller con amigos, ¿no me entiendes? Sí. Pero aprendí a escuchar mi voz y en ese sentido como creo que esa consistencia a mí me ha dado mucha tranquilidad. Sí. A propósito de la coherencia de nuestro programa, ¿no? De la herencia y coherencia, es como la escucha de la voz interna. Ajá. Bien. Y acerca de aquellos que te escuchan, hoy día que te escuchan. Es divertido pensar en eso porque yo en este momento estoy en un estudio radial. Sí. Que es un espacio. Y al otro lado hay millones de espacios y historias de personas que les puede interesar lo que yo hago, lo que yo estoy diciendo o no. Ajá. Y algunos están justo en este momento cuando yo estoy pronunciando estas palabras, están haciendo zapping por la radio y pasaron y escucharon justo estas frases y después siguieron y se quedaron con J Balvin. Entonces existen tantos relatos y tanta historia y tantas personas y tanto espacio, y puede haber alguien que al otro lado en este momento esté llorando porque lo acaban de dejar, y puede haber alguien que en este mismo momento está escuchando esto y acaba de ver y se ganó el loto. Entonces eso a mí me parece súper divertido y interesante, como en el fondo mi relato le llega a otras personas y es completamente una fragmentación del mensaje, porque probablemente nadie excepto mi familia, de mis conocidos, escuchó esta sesión de radio entera. y otras personas que puede haber alguien en el sur, en un pueblo muy chico, que escuchó la sesión completa y que después me va a agregar por Facebook y me escribe. Entonces es interesante cómo esto a mí me da la oportunidad de comunicarme con gente que no conozco, y a mí eso me ha pasado mucho pintando en la calle, porque la gente le saca fotos a mis murales y me etiqueta y escriben cosas, y es como si como que siento que estoy en un proyecto más grande del que pensaba. Perfecto. Sí, como con alcance insospechado, sí, ¿no? Y como que en el fondo el proyecto se adquiere como una mayor conciencia. Y yo también me hago consciente de que hay más participantes, y que quizá acá yo no soy tampoco el autor, que es algo más colectivo. Como los grafitis del comienzo con tus estudiantes. Sí. Sí. Dijiste esto de que trabajabas con adultos. Sí, bueno, desde el segundo año de universidad yo empecé a hacer clases de dibujo. Sí. Trabajo todavía con un profesor de dibujo, de diseño, que se llama Lucho Moreno, que si está escuchando le mando un gran saludo. Gran saludo desde acá y desde Cerval. Eso. Y después él me invitó a trabajar, y trabajé hasta el año pasado en la Universidad de las Américas, trabajaba en la Facultad de Animación. ¿Ya? Les enseñamos a dibujar. ¿Ya? A los alumnos de animación. El semestre pasado yo viajé, así que puse en pausa eso, y estuve estudiando, me fui a estudiar pintura a Florencia, que era un sueño que tenía desde que entré a la universidad, y estudiaba algo que no me interesaba en el fondo, y miraba en paralelo por internet esta academia y miraba los precios, hacía cálculos, completamente perdiendo el tiempo, porque en ese entonces no tenía mesada, o sea, cero posibilidad de irme a estudiar afuera. Y después, bueno, y ahora llegué, y ahora partí con un curso de ilustración en la Universidad Católica. Genial. Y trabajo con un amigo también que es ilustrador, que se llama Michel Tumani, que también, si es que está escuchando, le dije que lo escuche, pero bueno, uno sabe que los amigos tienen quizás una caña que sobrellevar un sábado en la mañana, así que quizás estén todos durmiendo. Y ahora me estoy dedicado
exclusivamente a eso y a las clases particulares de pintura, Ajá. que las realizo en mi taller o donde esté en realidad. donde En este esté, momento estoy sí. un poco navegando talleres, así que, pero tengo un par de alumnos que siempre me siguen y con los que trabajo, y en realidad más que nada pintamos, conversamos y compartimos un café y hablamos de pintura. Y yo lo mismo que hacía con los niños, yo trato de mostrarles que esto es bacán, ¿no? Y le decía lo mismo a mis alumnos de la Católica, decía como, lo más importante en esto es entender de que el dibujo es entretenido. Es entretenido. Sí, dibujar Ajá. es entretenido, por eso uno partió y por eso uno sigue. Eso es lo único que a uno lo puede mantener en un camino. Por eso mi mensaje acá, claro, todos me encuentran súper idealista y un poco todos están de acuerdo conmigo, pero al mismo tiempo todos tienen un pero cuando yo digo estas cosas, pero para mí lo único que tiene sentido hacer en la vida es lo que a uno lo hace feliz y lo que uno lo encuentra que es lo más entretenido. Donde la pasión se puede colocar y volcar, ¿no? Sí, porque si no uno va a tener uno va a ser infeliz. Si no, y, se te marchita el alma. exactamente, y mañana uno se puede morir y con el alma marchita si la vida es corta. Como La también vida es me hice consciente de eso, así como la vida es corta porque yo ya me veo al espejo y yo ya tengo arrugas, así, yo no puedo pretender de que sigo teniendo como 15 años, o sea, yo este año así como que volví a alegar en mi casa porque no tenía regalo el Día del Niño, a mí ya no me dan regalo el Día del Niño hace como 10 años. Ya. Pero yo, claro, llega un momento que es como, ok, ahora aceptar que he crecido y que la vida es corta y tiene un fin, así que aprovecha y sé feliz. Y en ese sentido, yo ahora no tengo ninguna culpa de estar un día de semana de pies cruzados mirando las noticias de mediodía y cocinándome un almuerzo, ¿cachai? Perfecto. Sé que esto no es definitivo, sé que esto no es para siempre también. Sin duda, Sí. sin duda. Entonces, Javier, es como vivir el momento, el arte de lo cotidiano y mantenerse entretenido para ser feliz y vivir la vida hasta que sea el momento. Así es, y yo creo que eso para mí es la base. Es la base. Sí, después hay temas más complejos, hay que pensar también en las cosas que no existen, así como que hay cosas más abstractas y más sofisticadas, pero así en primera de estar. Pero esta es la base, Sí. el conocimiento de los niños, que Sí. nacen sabiendo dibujar. Sí. Bien, Javier, gracias por venir, estamos cerrando nuestra entrevista y que sean muchos los que te escriban por Facebook. Gracias. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.